Para continuar con el análisis de las medidas económicas que serán probablemente entregadas a consideración de la Asamblea el día de hoy, hemos invitado al doctor Tiberio Torres, experto en Derecho Tributario y profesor de la Universidad de Cuenca. Doctor Torres, bienvenido. Hay mucha especulación al momento, en buena parte generada por las propias declaraciones del gobierno, que en las últimas horas ha puesto en duda el incremento del IVA, por lo menos en qué medida podría ser tocado el IVA. Esto está entre las opciones. Se ha hablado también de una elevación en el techo del impuesto a la renta para los quintiles más altos de la población. Se habla de una simplificación de la política tributaria, lo que podría pensarse de que ciertas exenciones podrían ser retiradas, etcétera, etcétera. Quisiéramos en este punto clave para el Ecuador, desde el punto de vista social, político, económico, su análisis con respecto a las propuestas, por lo menos a lo que se ha especulado. Quizá lo más concreto es la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, que tal como acabamos de escuchar al economista Dávalos, sí tiene lineamientos que son los que podría estar traduciendo el gobierno con estas medidas. Buenos días a los oyentes, buenos días a ustedes, gracias por la gentil invitación. A ver, miro con profunda preocupación lo que ha ocurrido en estos días. Me preocupa sobre todo el hecho de que una reforma que en teoría se ha venido trabajando durante muchos meses, prácticamente hace casi un año, se ponga en tela de duda en cuestión de un día o de una noche. Ayer el vicepresidente de la República, suelto de huesos, da unas declaraciones diciendo de que no nos preocupemos aún, que el tema del IVA iba a ser consultado por el presidente de la República con su almohada casi en la noche. Y ayer una reunión urgente de gabinete para discutir qué mismo pasa con las reformas. Nos puede dar una luz de que en realidad algunas decisiones pueden ser poco técnicas cuando sean presentadas a la Asamblea Nacional. Es evidente que es necesario emprender un plan de reformas laborales, tributarias, económicas en general, por los requerimientos del Fondo Monetario Internacional y la Carta de Intención. Hay que tener en cuenta que la carta de intención en sí no contiene sugerencias específicas. En la carta de intención no le van a decir a usted suba el IVA a tal porcentaje o suba la renta a tal porcentaje. Algo muy concreto es la intención de recaudar un 1,5% del Producto Interno Bruto, es decir, una recaudación adicional del orden de $1.500 millones que tendrían que surgir de estas medidas. Porque eso es necesario para ir reduciendo el déficit fiscal que tiene el Ecuador y que es gravísimo. No obstante, me parece que la diferencia debe marcarse en la forma de conseguir esa recaudación adicional. El subir el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que produce un efecto inmediato en la recaudación, no es una medida adecuada, porque cierto es que usted puede ser que en el primer mes tenga una alza de la recaudación, es evidente. Si pasamos del 12% al 15%, lo lógico es que al inicio usted recaude más, pero eso produce también ya a corto y a largo plazo, a mediano y largo plazo, un efecto contrario al deseado. Es que quizás todo empieza a subir y la gente lo que hace es dejar de consumir. Así es, le escuchaba al economista Dávalos mientras venía a la radio y él decía un dato que es absolutamente cierto. Medidas como esas lo que hacen es contraer la economía. Ya ocurrió cuando se subió el IVA en la época del terremoto en 2 puntos. Pese a que la gente conocía que la medida era temporal, lo que se supone no debería haber afectado demasiado la conducta del consumo de la gente, el efecto fue más bien inverso al que se deseó en un inicio. El consumo se contrae, la gente tiene menos posibilidad de compra y evidentemente lo que produce el sector productivo no tiene a quién ser vendido. Eso hace que la economía se contraiga en general. Y aquí de las medidas denunciadas yo creo que habría un efecto negativo doble. Primero, usted para poder consumir necesita tener dinero. ¿Cómo tiene dinero? Con un esquema impositivo más benigno, sobre todo la imposición sobre la renta, porque la imposición sobre la renta agrava la riqueza de las personas. Y la persona puede consumir en función de su riqueza. Si usted ve incrementado el impuesto a la renta, se dice aquí que en los quintiles más altos únicamente, se dice que el Ministerio de Finanzas ha estimado que apenas el 0.1% de la población se vería afectado. No obstante, sí habrá una incidencia en el consumo y con menos dinero en el bolsillo, el consumo se contrae. ¿Qué pasa si además de eso incremento el impuesto al valor agregado, el precio de los bienes sube? Por lo tanto, si yo no tengo paralelamente un incremento de sueldos, por ejemplo, lo que usted va a ver es reflejado en su realidad económica, que con lo que gana cada mes puede comprar menos. Si puede comprar menos,
la producción va a empezar a quedarse en stock, los empresarios van a tener que verse obligados a reducir trabajadores y demás. Más bien esto puede producir un efecto inverso. El economista Dávalos tenía la razón en algo que señalaba. Cuando la economía se encuentra en un estado de estancamiento como el que nosotros tenemos, más bien lo que hay que hacer es tomar medidas que impulsen el consumo. Lo óptimo habría sido más bien pensar en reducir el impuesto al valor agregado. Bajémoslo del 12 al 10, por ejemplo. Eso es lo que han venido preguntando varios economistas. El economista Flores es otro de los que ha venido insistiendo en que el IVA debería bajar más bien para que esto sí contribuiría a una reactivación económica del país. Porque eso es necesario para ir reduciendo el déficit fiscal que tiene el Ecuador y que es gravísimo. No obstante, me parece que la diferencia debe marcarse en la forma de conseguir esa recaudación adicional. El subir el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que produce un efecto inmediato en la recaudación, no es una medida adecuada, porque cierto es que usted puede ser que en el primer mes tenga un alza de la recaudación, es evidente. Si pasamos del 12% al 15%, lo lógico es que al inicio usted recaude más, pero eso produce también ya a corto y a largo plazo, a mediano y largo plazo, un efecto contrario al deseado. Es que quizás todo empieza a subir y la gente lo que hace es dejar de consumir. Así es, le escuchaba al economista Dávalos mientras venía a la radio y él decía un dato que es absolutamente cierto. Medidas como esas lo que hacen es contraer la economía. Ya ocurrió cuando se subió el IVA en la época del terremoto en 2 puntos. Pese a que la gente conocía que la medida era temporal, lo que se supone no debería haber afectado demasiado la conducta del consumo de la gente, el efecto fue más bien inverso al que se deseó en un inicio. El consumo se contrae, la gente tiene menos posibilidad de compra y evidentemente lo que produce el sector productivo no tiene a quién ser vendido. Eso hace que la economía se contraiga en general. Y aquí de las medidas denunciadas yo creo que habría un efecto negativo doble. Primero, usted para poder consumir necesita tener dinero. ¿Cómo tiene dinero? Con un esquema impositivo más benigno, sobre todo la imposición sobre la renta, porque la imposición sobre la renta agrava la riqueza de las personas y la persona puede consumir en función de su riqueza. Si usted ve incrementado el impuesto a la renta, se dice aquí que en los quintiles más altos únicamente, se dice que el Ministerio de Finanzas ha estimado que apenas el 0.1% de la población se vería afectado. No obstante, sí habrá una incidencia en el consumo y con menos dinero en el bolsillo, el consumo se contrae. ¿Qué pasa si además de eso incremento el impuesto al valor agregado, el precio de los bienes sube? Por lo tanto, si yo no tengo paralelamente un incremento de sueldos, por ejemplo, lo que usted va a ver es reflejado en su realidad económica, que con lo que gana cada mes puede comprar menos. Si puede comprar menos, la producción va a empezar a quedarse en stock, los empresarios van a tener que verse obligados a reducir trabajadores y demás. Más bien esto puede producir un efecto inverso. El economista Dávalos tenía la razón en algo que señalaba. Cuando la economía se encuentra en un estado de estancamiento como el que nosotros tenemos, más bien lo que hay que hacer es tomar medidas que impulsen el consumo. Lo óptimo habría sido más bien pensar en reducir el impuesto al valor agregado. Bajémoslo del 12 al 10, por ejemplo. Eso es lo que han venido preguntando varios economistas. El economista Flores es otro de los que ha venido insistiendo en que el IVA debería bajar más bien para que esto sí contribuiría a una reactivación económica del país. Por supuesto, y una medida como esa, la reducción del impuesto al valor agregado, acompañada de otras medidas que yo sí miro positivas en aquellas que se han anunciado que podrían tomarse, podrían producir un efecto general multiplicador de bienestar en la economía. Por ejemplo, me parece saludable que por fin se piense en la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que ha sido tan nocivo para el sector productivo y empresarial. Me parece positivo que se piense en un desmontaje, aunque sea paulatino, del impuesto a la salida de divisas. Ahí no concuerdo con lo que el economista Dávalos señalaba hace un momento y decía, la eliminación del impuesto a la salida de divisas va a provocar una desbandada de capitales hacia el extranjero. Más bien ocurrió lo contrario. Cuando pusimos en vigencia el impuesto a la salida de divisas, en lugar de evitar que salgan, evitamos que entren capitales que necesitamos, ¿sí? Y la gente no dejó de sacar sus capitales al exterior. Bastaría con mirar cifras de cuánto dinero existía en el extranjero de ecuatorianos
antes de la vigencia del impuesto a la salida de divisas y cuánto dinero existe ahora, y yo, sin conocer con precisión el número, me atrevería a decir que con facilidad se duplicó la cifra en los últimos 10 años, ¿no? Uno de los temas que vale la pena analizar es la política del gobierno con respecto al impuesto a los vehículos. Un tema complejo porque tiene relaciones con el tema medioambiental, el parque automotor que existe en el país. Por otra parte está lo indispensables que son estos instrumentos para las actividades personales, productivas, comerciales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué se puede leer de las medidas del gobierno? A ver, yo siendo muy respetuoso con los escuchas, voy a decir algo que no va a sonar muy bien, pero el gobierno nos ha visto a la cara en el tema del impuesto a los vehículos. Recordemos que hace unos meses el presidente de la República salió todo airoso a anunciar la eliminación del impuesto a la contaminación vehicular. Decía que era un impuesto injusto, que era un impuesto que gravaba el patrimonio, en fin, todas las justificaciones técnicas pretendió darlas en ese momento y anunció su eliminación, al punto que se pusieron una carrera ahí con la asamblea para ver quién se daba de baja primero el impuesto, ¿sí? Pero desde ese mismo momento, al parecer, el gobierno ya tenía en mente la implementación de un impuesto para sustituirlo, y ahora está anunciado dentro del paquete de medidas. Ya se dice que se establecerá un impuesto diferenciado que tendría una tarifa de hasta el 12% dependiendo del valor del vehículo, que a la larga lo que viene es a reemplazar al impuesto a la contaminación vehicular y no es otra cosa que eso. Seguimos poniendo el impuesto al patrimonio, seguimos gravando la riqueza a la gente, su capacidad de producción y demás. Mire, hay un tema adicional que vale la pena decirlo. Usted hace un momento decía que el Fondo Monetario había exigido una simplificación del esquema tributario, eso es cierto, pero estamos entendiendo mal aquí el tema de la simplificación del esquema tributario. Cierto es que es necesario revisar algunas exoneraciones y algunas deducciones, así se ha anunciado que se va a hacer en estas posibles reformas que se envíen hoy, pero también es necesario tener en cuenta que la verdadera simplificación debe ir por eliminar muchos tributos pequeños que tenemos por ahí dispersos y que terminan afectando o incidiendo sobre la riqueza de las personas. Y además tenemos que tener en cuenta que es necesario, en los impuestos que ya tenemos vigente, propender a su simplificación y no complicación. Voy a volver a referirme al IVA en este punto, porque el gobierno no solo que ha anunciado el incremento del 12 al 15%, o extraoficialmente se ha anunciado, se ha dicho también que habrían tarifas diferenciadas para algunos insumos. Tendríamos al menos 3 tarifas vigentes de lo que se ha especulado: un 0% para algunos productos, generalmente los relacionados con la canasta básica, un 12%, por ejemplo, para productos como el papel, como los servicios digitales, y un 15% para el resto de los productos. Pregunto yo, ¿eso no complicará el esquema tributario en la tienda del barrio en la que tienen que venderse los productos y saber a quién le cobro a 15, a quién le cobro el 0, a quién le cobro el 12? Eso no hace sino complicar el esquema. Tiene el riesgo adicional de poder convertirse en un incentivo para la informalidad. Absolutamente cierto, un incentivo para la informalidad. Y otra medida que se ha especulado y que me causa preocupación es una que señala de un impuesto a la repatriación de capitales. Ese impuesto a la repatriación de capitales y también es un impuesto diferenciado, ahí también me parece. Es un impuesto diferenciado dependiendo del tiempo en el que usted traiga la plata. Es una pistola atrás, con la amenaza de hacerle menos daño si es que actúa rápido. Pero además hay que preguntarse cuál es la verdadera intención de eso en el fondo. ¿Qué tipo de dineros puede traer la gente que tenga afuera, ¿no? Eso puede prestarse a otro tipo de manejos, ¿no? Yo puedo aprovechar el hecho de que un dinero que lo tengo afuera, que no tengo la posibilidad de justificarlo mayormente, simplemente pago el impuesto trayéndolo y lo tengo ya legalizado. Una respuesta al fracaso que ha tenido el gobierno para traer capital extranjero. Allí está en el fondo el fracaso también en no haber podido cambiar la matriz productiva. Ya 2 gobiernos que vienen hablando de lo mismo pero sin resultados. Es absolutamente cierto. Y las medidas finalmente me preocupan sobremanera porque van a seguir atacando a la clase media sobre todo. Hay un anuncio de una medida de llegar a establecer una presunción respecto de todo depósito mayor a $1,000 en el sistema financiero, una presunción de que constituyen ingresos gravados. Eso es un absurdo. Y eso lo que busca es
en cierta forma darle un tinte de legalidad a algo que la administración tributaria lamentablemente ha venido haciendo. ¿Cómo se configura esto? Que es interesante que conozca el público en detalle. Le voy a contar ¿En qué al público, consiste esta propuesta? Le voy a contar al público primero qué es lo que ha venido haciendo la administración tributaria y ver por dónde podría ir ese tema. La administración tributaria en los últimos meses, dentro de sus planes de control, ha optado por hacer un control específico respecto de los ingresos, voy a usar bien los términos, no de los ingresos, sino de los depósitos que recibe una persona en sus cuentas en el Sistema Financiero Nacional. De tal suerte que a usted le llega una notificación del SRI y le dice: usted durante el año ha recibido en sus cuentas depósitos por $100,000. Y pretenden cobrarle el impuesto sobre la totalidad de los $100,000, sin tener en cuenta que esos $100,000 pueden estar compuestos, por ejemplo, en el caso de un negocio, en ingresos de dinero que inmediatamente vuelven a salir para comprar mercadería, entonces producto de la compra-venta de la mercadería, o en ingresos por un crédito que usted ha recibido del propio sistema financiero o de un tercero. En fin, existen muchas posibilidades respecto de las fuentes del ingreso que usted recibe en sus cuentas, y no necesariamente en todos los casos usted debe pagar impuesto por eso. Ya ha venido sosteniéndose una discusión a nivel jurídico con la administración tributaria por esto, haciendo o intentando hacerle comprender a la administración que el hecho de que una persona perciba un ingreso en sus cuentas no quiere decir que para él constituyan renta. Eso está en este momento discutiéndose. ¿Qué pasa con el proyecto que se anuncia? El proyecto dice: se presume que constituyen ingresos todos los depósitos superiores a $1,000. Por lo tanto, usted está en la obligación ahora de justificarle al SRI que cualquier depósito superior a $1,000 no constituye para usted una renta sobre la que debe pagar el impuesto a la renta, cuando legalmente la obligación es al revés. Ahí la normativa es clara en decir que cuando se trata del cobro del impuesto le corresponde al Estado, le corresponde al SRI probar que usted está obligado a hacerlo, y no al contrario. Entonces es preocupante el hecho de que en la reforma se pretenda decir: todo ingreso superior a $1,000 que sea detectado o ha percibido una persona está sujeto al impuesto hasta que esta persona demuestre que no es de esa manera. Hay impuestos a servicios que se van convirtiéndose casi de primera necesidad en este dinámico mundo actual: impuesto a los servicios digitales, impuesto a la telefonía. ¿Hasta dónde alcanzan estos? Mire, eso es irse en contra de lo que es la corriente mundial. La corriente mundial en los tiempos actuales exige más bien una democratización del acceso a todos los medios de comunicación, a todos los medios tecnológicos, informáticos. Usted lo que hace al grabar un servicio es restringir el acceso de la gente a esos servicios. Habrá personas que en este momento están pagando un plan de internet, un plan de televisión pagada, un plan de Netflix, en fin, para entretenimiento, o el plan de telefonía, teniendo en cuenta que este momento no tienen impuestos sus servicios y capaz que lo pagan con las justas con la remuneración que reciben. El hecho de que usted le ponga un impuesto, eso hace que al final él tenga que terminar pagando más, y en muchos casos va a ser inaccesible ya el servicio para un gran sector de la población. Pero más allá del efecto económico, insisto, esto es una medida que nada contracorriente en lo que es en el mundo de la expansión digital, ¿no? En cuanto al impuesto a la renta, se especula también, se dice que subirá a un techo muy significativo, muy alto para los quintiles más altos de la población, pero también que, por otra parte, para los más bajos habrá mayores exenciones. ¿Qué es lo que conoce usted sobre las posibles propuestas? Lo que se ha dicho es que subiría para los quintiles más altos. Habría que ver en qué rangos de la población se llega a aplicar o no el impuesto hasta el 38.5% de impuesto a la renta anual, y que habría una revisión en los quintiles más bajos. Asimismo, y yo debería suponer que eso debe entenderse por incrementar la base mínima a partir de la cual se empieza a pagar el impuesto a la renta. Mire, sí es necesario hacer una revisión del impuesto a la renta, pero una revisión que haga que el impuesto se pague sobre las verdaderas formas de riqueza, no necesariamente solo incrementando las tarifas del impuesto. La tendencia en algunos países desarrollados más bien es a ir reduciendo las tarifas del impuesto a la renta. ¿Por qué? Voy a permitirme hacer un ejemplo pequeño aquí. Se dice siempre que el que más tiene, más debe pagar. Y eso, en forma general, es correcto. No obstante, no se tiene en cuenta que el que más tiene generalmente es el que más riqueza genera también.
y el que más riqueza multiplica. Pregunto yo, ¿quién es el que está en la posibilidad de realizar inversión para generar empleo nuevo en la gente que no tiene empleo? Los quintiles más altos de la población. Si usted les impone o les sujeta a imposiciones demasiado fuertes a estos quintiles económicos, lo que va a hacer es que se produzca también una contracción en ese sector que va a terminar afectando a los demás abajo, porque van a haber menos oportunidades de trabajo, la inversión nueva va a verse reducida, la gente tiende a sacar sus inversiones fuera del país, porque grandes empresas ecuatorianas se fueron en algún momento del país. De aquí, de Cuenca mismo, tuvimos empresas que se fueron hacia el Perú, por el esquema impositivo, básicamente, ¿no? Una medida que de darse, tal como se la ha publicado, con respecto a la cerveza. Le voy a leer textualmente y escuchar su interpretación. Dice que se eliminará la participación del mercado, que era un componente del precio de la cerveza, que quedarán solamente el equivalente a los litros de alcohol, que la cerveza artesanal sufrirá... y suben tarifas en cerveza artesanal a $5. Aquí no entendemos exactamente a qué se refiere. Se elimina también el precio ex fábrica y se incorpora un 30% del margen de comercialización. Esa sería la medida hacia la cerveza. Empezar a hacer una referencia de a qué se refieren los $5 en la propuesta de reforma. En este momento hay un precio, voy a utilizar términos más bien didácticos antes que técnicos. Hay un precio que me sirve como precio de base para el cálculo de los impuestos en las bebidas alcohólicas. Y se dice, en el caso de las bebidas artesanales, voy a referirme a lo que dice el proyecto. Ese precio base será de $5, entonces, por botella, ¿no? Entonces, entendiéndose que $5 por botella de litro de cerveza debería ser mi referente. Y a partir de eso se calcula la nueva forma de imposición. El efecto que puede producirse si llega a aplicarse esta medida es que la cerveza artesanal se va a ver gravemente afectada por un nuevo esquema impositivo que la va a hacer mucho más costosa que la cerveza. Podría interpretarse como una medida que tiende a favorecer a la gran empresa cervecera de Ecuador. Ya que desaparezcan los pequeños o sean absorbidos, cosa que sucede incluso con una tendencia natural en todo el mundo. Así es, naturalmente los grandes se comen a los pequeños en la economía, pero aquí habría una ayuda del Estado para que... Y los pequeños productores han venido quejándose por la serie de impuestos y trabas que se les ha puesto esta medida realmente habrá que ver cómo se la presenta, pero da para pensar en cuanto a las intenciones que trae por atrás. Y además yo creo que es injustificada. El sector de la cervecería artesanal no es un sector económicamente demasiado significativo como para tomar una medida. Es irrelevante, puntual, ¿no? pero quizá es un poco la lectura esta de trabajar en contra de las amenazas de la gran empresa cervecera ecuatoriana. No quisiera dejar de tocar un punto que no tiene que ver con las reformas económicas propuestas por el gobierno, doctor Torres. Tiene que ver más bien con lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Cuenca. Un correo electrónico masivo, aproximadamente 80 o 90 mil contribuyentes de la ciudad, les ha puesto en alerta de que están debiendo al municipio por un impuesto o tasa, no sé exactamente su clasificación, denominada patente municipal, que se ha venido cobrando por mucho tiempo, que entendemos es una forma de cargar al volumen de negocios que las personas que tienen actividades productivas en la ciudad y particularmente tienen un local, tienen que pagar por esta actividad. Quisiera su análisis sobre la forma en que se está actuando con respecto a este impuesto en la ciudad de Cuenca. Me parece que la necesidad de optimizar el cobro del impuesto a la patente en la ciudad de Cuenca, y creo yo que en la mayoría de los cantones del país es necesaria, es evidente esa necesidad. No obstante, eso no justifica el hecho de que se tomen medidas que resultan ser desesperadas y antitécnicas. El hecho de haber tomado la base de datos, no digo que eso haya ocurrido, pero parece ser que así fue. El hecho de haber tomado sencillamente la base de datos del Servicio de Rentas Internas, ver a todas las personas que tienen un RUC para el ejercicio de una actividad económica y a todos ellos notificarles sobre una supuesta deuda de patente no se justifica. Hay que tener en cuenta que las condiciones para pagar la patente son específicas. El ejercicio de una actividad económica en un local dentro del Cantón Cuenca, además hay algunas condiciones que deben configurarse. Eso debe medirse en función del capital y del capital que se utiliza para el giro de la empresa o del negocio, de la actividad, en fin. El hecho de que todos los que tenemos RUC hayamos sido notificados no es correcto. Voy a poner yo un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un profesor universitario que para dictar un curso de maestría tiene su RUC, porque ese curso de maestría se lo pagan de forma independiente a su rol de pagos? Tiene que facturar.
pero él está realizando una actividad que debe ser sujeta al impuesto a patente, no lo está haciendo. Debe haber ahí una revisión. ¿Qué es lo que ha provocado el municipio con la medida tomada? Ha provocado la necesidad de la gente que está en las condiciones, como por ejemplo del profesor universitario, a tener que acercarse a la municipalidad a justificar el por qué no debe hacerlo. Le ha generado un trámite innecesario y demás. Y hay una duplicación de impuestos en esto. La propia patente, al grabar ingresos de una persona, está ya duplicando allí el impuesto a la renta. En nuestro muy modesto entender, pues ya se ha pagado dinero por lo que una persona, ya sea natural o jurídica, ha ganado. Por otra parte, también en las empresas, pensemos en un pequeño emprendimiento, este emprendedor está pagando ya impuesto por su actividad, pero la situación en Ecuador le obliga a tener también su RUC propio. Estará pagando también un impuesto, seguramente por el mismo local en el cual está trabajando, duplicando impuesto a la renta y duplicando también esta denominada patente municipal, que puede llegar a montos bastante altos. Mucha gente que está siendo notificada se va a topar con dolorosas sorpresas al momento que se acerque al municipio. Tiene usted la razón. Y tiene la razón también en el hecho de sostener que en el caso ecuatoriano lamentablemente tenemos muchos casos. Este tema de la actividad económica es solamente uno de los ejemplos en los cuales el mismo hecho está agravado con varios tributos. Y eso es lo que pasa con las actividades económicas, en las que se paga renta, se paga patente y se pagan otros tributos también. Pero el caso de la patente es aún más grave comparado con el impuesto a la renta, porque la renta al menos usted la paga sobre la ganancia obtenida por su actividad. Es decir, usted espera a que se cierre el año económico y sobre la base del resultado paga o no renta. Con la patente usted paga por el solo hecho de ejercer la actividad. ¿Qué pasa si esa actividad le produce pérdida? Así es. Igual usted habrá pagado el impuesto a la patente. Extremadamente injusto. Así bueno, es. Y la otra pregunta está, ¿el pago de una tasa, de un impuesto, tiene que revertir naturalmente en algún beneficio para la población y para el contribuyente? ¿Cómo revierte en beneficio de los contribuyentes cuencanos la patente municipal? Mire, el tema de la patente es un tanto delicado en ese aspecto en particular. En el esquema tributario existen básicamente dos tipos de tributos. Unos tributos que usted los paga y que a cambio sí recibe directamente algo del Estado. Ahí están las tasas y las contribuciones especiales. Y otros tributos por los cuales usted paga y no necesariamente recibe algo a cambio. Eso pasa con los impuestos. Pregunto yo, cuando una persona paga el impuesto a la renta o el IVA o la patente, ¿qué recibe directamente a cambio del Estado? En un esquema óptimo, claro, recibe servicios generales, recibe carreteras, recibe seguridad, recibe salud, recibe educación pública, en fin. Puede ser que jamás se llegue a beneficiar de sus servicios generales. Por lo tanto, no hay una relación directa entre pagar el impuesto y recibir algo a cambio. Eso solo ocurre con las tasas y las contribuciones. Claro, usted paga la tasa de saneamiento ambiental porque recibe servicios de recolección de basura, o paga la tasa de alumbrado público porque su calle está alumbrada. Pero eso en la patente municipal lamentablemente no ocurre. Entonces, el hecho de que pensemos recibir algo directamente de la municipalidad como ciudadanos de manera individual por el hecho de pagar la patente no va a ocurrir. Sin embargo, lo que sí debe ocurrir es que el recaudo de esa patente, claro, vaya a incrementar las arcas fiscales municipales y eso se traduzca en servicios generales de la municipalidad para la población. Claro. Y esto se lo transfiere también al gobierno nacional, es decir, tiene que haber mejor seguridad, mejores servicios de salud, mejores servicios de educación en el Ecuador para que estemos satisfechos con esta alta presión tributaria que tenemos ya en Ecuador. De otra manera no se justifica. El éxito de los países, aquí ya hemos conversado algunas veces y decíamos, en el gobierno anterior el presidente hablaba mucho los días sábados de que la presión fiscal en Noruega, en Suecia, en Finlandia es elevadísima. Claro, allá es elevadísima, pero se justifica que así sea, porque el sueco, el noruego, el finlandés recibe a cambio una atención del Estado que resulta óptima. Acá eso no ocurre. Cabe decir que nos hacen los suecos aquí. Así es. Queremos agradecerle mucho por este amplio análisis que ha hecho a las probabilidades de medidas con respecto al sector tributario de impuestos en Ecuador que propondría el día de hoy el gobierno del presidente Lenín Moreno. El doctor Tiberio Torres es profesor de la Universidad de Cuenca, experto en Derecho Tributario.